Buenas tardes, les damos la bienvenida al primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Ángel Uriel Flamenco Aguirre y seré el moderador de esta mesa titulada Educación, Género y Diversidades, perteneciente al eje temático de educación. Esta mesa está conformada por dos docentes investigadores, a los cuales tengo el honor de presentar. Por un lado tengo a la doctora Estela Ángeles Delgado, que es docente del posgrado del Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestra en Estudios de Género, licenciatura en Comunicación Social por la UAM. Sus áreas de investigación comprenden desde una perspectiva feminista, significados y prácticas de maternidad y crianza. Desde los estudios culturales, la conformación de redes transnacionales en torno a prácticas musicales, ha impartido seminarios sobre interculturalidad, la relación de género, cultura, sexualidad y salud, estudios sobre colonialidad y ecología de saberes. Y también la doctora Ángela Rico Montoya, que es docente investigadora del Laboratorio de Interculturalidad del Centro de Investigación y Posgrado, Humanidades, Ciencia y Tecnología del Instituto Rosario Castellanos. Periodista y corresponsal en Conflicto Armado de Chiapas, 1994-1999, maestra en Desarrollo Rural UAM Xochimilco, doctora en Investigación Educativa, Universidad Veracruzana, SNI CONACYT Nivel 1, investigadora colaboradora del programa Infancia UAM desde el 2007, del Grupo de Trabajo Infancias Juventudes CLACSO desde el 2018, coordinadora de la Red de Investigación y Reflexión con Infancias y Juventudes REIR. Realizó una ruta crítica del Sistema Nacional de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, CIPINA, como consultora del Programa de Cohesión Social de la Unión Europea sobre cambio cultural de perspectiva autocéntrica que prevalece en México hacia el reconocimiento y el ejercicio pleno de las niñas, niños y adolescentes como personas titulares de los derechos 2018. Y una evaluación de diseño del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, CONAPRED, desde la perspectiva de los derechos humanos. Además de los examinadores, dentro de esta mesa se encuentran 3 estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Y una vez que terminen, los comentaristas tendrán también 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Los proyectos que se presentarán son Pedagogía Crítica Digital como propuesta para estudiantes de víctimas, la importancia del sector aeroespacial en nuestro día a día con un enfoque de género desde el ámbito educativo, y por último, el impacto de las estrategias didácticas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes de licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal de Coacalco. La ronda de retroalimentaciones iniciará con la doctora Estela Ángeles y posteriormente la doctora Angélica Rico Montoya nos hará el favor de concluir. Y entonces daríamos inicio a nuestra mesa de trabajo con la presentación de Irma Hernández López, estudiante de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal, que presentará el proyecto titulado Pedagogía Crítica Digital como propuesta para estudiantes víctimas. Adelante. Gracias, buenas tardes. Ahorita les comparto la presentación. Gracias por estar presentes en este avance de mi trabajo terminal. Como ya bien lo mencionaron, se titula Pedagogía Crítica Digital como propuesta para estudiantes víctimas en una universidad privada de la Ciudad de México, de la Alcaldía Cuauhtémoc. Este trabajo terminal es un artículo en modalidad de artículo académico y está dirigido por el doctor Ortiz Nicolás. El contenido de esta presentación, es la justificación, el objetivo, el marco teórico, la metodología, los avances y los primeros resultados y algunas directrices que hemos identificado. También presento lo que falta, que es un cronograma, algunas conclusiones preliminares y nuestras fuentes de consulta.
La justificación por qué trabajar este tema, bueno, los datos nos dicen que hay altos índices de deserción escolar. México está entre los más afectados y más de 500,000 de estudiantes a nivel licenciatura están en riesgo. 72,000 universitarios de la UNAM están en riesgo de desertar por algunas situaciones, entre ellas la violencia. ¿Cuáles son estas situaciones que presentan? Instituciones escolares. Y esto, pues bueno, tiene efectos psicológicos, económicos, académicos, de la victimización. Irma, como que hay falla en la conexión y te nos estás cortando. Creí que solo era mi caso, por eso no había intervenido. No, todos estamos iguales. Igual. ¿A mí me escuchan? No estoy escuchando. Sí, no. Ya regresé. No, les comentaba que todo el día he tenido muchos problemas de conexión porque se está yendo la luz de manera intermitente. Entonces, voy a tratar de hacerlo todavía mucho más rápido para evitar este tipo de inconvenientes. Les comparto nuevamente la presentación y retomo en donde me quedé, que es, bueno, en esta diapositiva, que ya estábamos viendo el objetivo. Bueno, el objetivo del artículo es explorar la pedagogía crítica digital como una alternativa para atender a estudiantes de licenciatura que viven un proceso de victimización y que están en riesgo de desertar de la licenciatura en psicología. El marco teórico que hasta el momento hemos estado desarrollando está dirigido en 3 líneas: la pedagogía, en donde abarcamos pedagogía crítica y pedagogía crítica digital y definimos lo que es deserción escolar. Victimología, para entender lo que es la víctima, victimización y los efectos de la victimización en el ámbito educativo, y lo que es la perspectiva de género, la violencia de género, y brechas de desigualdad. ¿Sí? ¿Cuál es la metodología que estamos utilizando? Es una metodología desde un enfoque cualitativo, exploratoria, y estamos realizando análisis de contenido. Para realizar esta investigación, bueno, seleccionamos una muestra. Nuestro criterio para determinar el tamaño de la muestra es la de saturación teórica, ¿sí? Hasta el momento ya llevamos 5 entrevistas en profundidad de estudiantes y de docentes 3. La recolección se está haciendo a través de la grabación de audio. Se están transcribiendo, bueno, ya transcribí las entrevistas, y se está haciendo una codificación de análisis de contenido apoyándome en el MaxQDA a través de un sistema de codificación abierta, en donde ya tenemos algunos resultados a través de redes, de nubes de palabras, de matrices, de frecuencias y de segmentos codificados, ¿no? Entonces, entendiendo que el proceso de investigación es un proceso dialéctico, estamos en un ir y venir en estos pasos, y estamos haciendo la integración de resultados, como viendo cuáles son las primeras vertientes. Entonces, aquí en esta diapositiva visualizamos un retrato del documento.
en donde representa algunos de los resultados que hemos obtenido de las entrevistas con estudiantes, cuáles son sus necesidades como estudiantes víctimas. Se me pasó decir, la selección de estudiantes se ha hecho a través de la técnica bola de nieve, ¿sí? No es un hecho que las estudiantes mencionen, soy víctima o he sido victimizada en algún momento, no, sino más bien se detectó un caso y a partir de ese caso se fueron indagando algunos otros dentro de la misma institución y bueno, y estos son algunos de los resultados en las entrevistas, bueno, han expresado cuáles son los efectos que ha tenido el hecho victimizante dentro del ámbito académico, cuáles son las necesidades académicas que necesitan satisfacer para no desertar dentro de la licenciatura. Entre estas necesidades está el utilizar más las tecnologías por parte de los docentes para que sus ausencias no se vean reflejadas tanto en la adquisición del conocimiento, pero también en sus calificaciones, ¿no? Entre otros aspectos. Y bueno, y también tenemos ya un segmento de códigos, de un sistema de codificación, en donde también se han salido, por ejemplo, cuáles son los mecanismos institucionales para atender a estudiantes víctimas, si la institución lo tiene, si no, qué es lo que requieren, cómo se atiende a este tipo de situaciones dentro del aula específicamente, cómo actúan los docentes, qué formación les gustaría a los docentes tener para o ir desarrollando habilidades para atender estas situaciones dentro del aula y temas de inclusión en educación, entre algunos aspectos. ¿Cuáles son las directrices hasta ahorita que hemos encontrado con base a los resultados? Ahorita solamente les presenté un pequeño resumen, pero estos resultados nos han llevado a identificar algunos aspectos como generales de hacia dónde tendríamos que dirigir probablemente alguna intervención, que sería conociendo primero a su comunidad en temas de victimización, de violencia, de género, de inclusión, ¿no? Son muchas las necesidades que se han detectado y pues esto sería más bien irlo retomando en las conclusiones y además proponer a lo mejor ya posteriormente algún tipo de intervención. Bueno, hasta ahorita este es nuestro cronograma de trabajo, estamos en la integración de resultados, de análisis, la revisión por parte del director de este trabajo, bueno, es constante, es continua. Al artículo lo tenemos contemplado concluirlo en enero para enviarlo el mismo enero a la revista para su dictaminación. Ya tenemos dos opciones de revista, una en Costa Rica y una en Colombia. La de Colombia se publica en español y en inglés, y bueno, ya verificamos estos índices que nos solicita el instituto para poder hacer válido esta modalidad de titulación. Y bueno, posteriormente estaríamos desarrollando, pero yo supondría que esto ya sería una vez concluido el programa de maestría, ir desarrollando estas directrices para la intervención, tal vez en algún manual para el instructor, en algún manual o en algunas incluso sugerencias que pudiéramos hacer para la misma institución. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones preliminares? Que los estudiantes tienen como necesidades muy específicas y concretas, que es combatir la indiferencia dentro de la institución y de la propia aula del maestro hacia este tipo de estudiantes, tiempos flexibles para la entrega de actividades, para asistir a sus clases, para entregar trabajos finales, incluso los exámenes, sobre todo que no haya una revictimización dentro de la misma institución. Plantean como una ventaja que pudiera ser una modalidad mixta, porque ahorita ya es totalmente presencial, y que pudieran estar presentes de manera síncrona y asincrónica para que les facilitara, pues de acuerdo a sus tiempos y a sus situaciones muy particulares en estados emocionales que pueden estar pasando o situaciones que tienen que estar resolviendo cuando hay alguna denuncia de por medio. De parte de los docentes, pues que se dan cuenta que se requiere una intervención interdisciplinaria,
que las brechas digitales también impactan en cómo están impartiendo las clases y cómo pueden potencializar sus habilidades digitales para incorporarlas en el aula, que le hace falta formación en género, impacto de las violencias e implementar las TIC de una manera más efectiva desde esta perspectiva de la pedagogía crítica digital para contrarrestar estos riesgos de deserción en estos estudiantes en específico. Y bueno, sabemos que los hallazgos no son concluyentes y pues bueno, son una primera aproximación. Se requiere una intervención interdisciplinaria y bueno, nos parece que ya hay algunas directrices y vertientes derivado de estos resultados para algún tipo de intervención. Y bueno, de mi parte sería todo. Bueno, ya pasé la diapositiva con las referencias y bueno, y esto sería todo de mi parte. Gracias. Y si tienen algún comentario, alguna pregunta, les agradezco. Agradecemos la presentación, Irma, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Empezamos con la doctora Estela Ángeles, por favor. Pues un gusto volver a coincidir contigo, Irma. Creo que en algún punto hemos coincidido. Sé que tú tu trabajo siempre es, agrada leerlo, ¿no? O sea, eres sistemática, puntual, entonces es un gusto volver a coincidir contigo. Y quizá por el tiempo de presentación hay algunos puntos que no me quedan muy claros y esto tiene que ver así como que fue muy rápido, ¿no? Y como en otras ocasiones nos hacen llegar el documento, en esta ocasión no fue así porque la dinámica es otra. Entonces no me queda muy claro cuál es el objetivo, no porque no lo hayas puesto, sino que pasó muy rápido. No sé si pudieras compartirme nuevamente tu diapositiva o mencionarlo. Tienes el micrófono apagado, Irma. Se los menciono porque les digo que de verdad la conectividad el día de hoy ha sido bastante mala. Entonces, mi objetivo es explorar la pedagogía crítica digital como una herramienta o como una alternativa para atender a estudiantes de licenciatura de psicología que viven algún proceso de victimización y que están en riesgo de desertar. Ok. Bueno, entonces, creo que por lo menos en tu título no me queda muy claro, por todo el desarrollo que presentaste, me queda claro que es víctimas de violencia, pero tu título no me lo sugiere. Entonces, cuando tú en el título escribes de estudiantes víctimas, yo me quedo así como que, ¿víctimas de qué? ¿No? Quiero suponer que se trata de estudiantes, no sé si hombres y mujeres, o solo hombres, no tienes ese criterio. No, yo lo estoy visualizando como víctimas en general, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, aunque okay, la mayoría de las personas que han participado son mujeres. Son mujeres, ok. Bueno, entonces, y dices que vas a explorar la pedagogía crítica digital para saber si si tus participantes o si los estudiantes son víctimas de violencia en el centro escolar. ¿Es así? No, ellas ya son víctimas, ya vienen de un proceso de victimización. Eso las pone en riesgo de desertar porque tienen que faltar, porque no pueden entregar sus tareas, por X situación. Entonces, la pedagogía crítica digital vendría a ser como una alternativa para ellas, ¿sí? De no desertar, de continuar con su proyecto de vida. Ok, bueno, entonces, tomando esto en cuenta, esto que me estás mencionando, yo esperaría, y repito, o sea, voy a hacer el comentario, pero porque no conozco todo el desarrollo del trabajo, ¿no? Yo esperaría que tú trabajaras con las participantes o con los participantes a través de una pedagogía crítica digital y después de haber
durante cierto tiempo trabajado con ellas a partir de esta metodología o de esta perspectiva, me dijeras qué encontraste, ¿funcionó o no funcionó? ¿O en qué medida funcionó? ¿O en qué medida no funcionó? ¿O en esto sí o en esto no? ¿Sí me explico? Digo, repito, con el poco tiempo que estamos así, es lo que yo esperaría, por un lado. Luego, de tus conclusiones preliminares, mencionaste que algo que has encontrado es que los docentes se requeriría mayor formación en género, ¿no? Y yo te preguntaría, ¿los estudiantes no? O sea, ¿los compañeros de grupo no? ¿O no es un criterio que a ti te está interesando? Eso nada más es como para que lo valores junto con tu director de este trabajo terminal, ¿no? Me gustaría también, me gustaría encontrar qué estás entendiendo por género supongo que ya lo tienes, pero bueno, nada más decirlo, ¿no? ¿Qué estás entendiendo por género? ¿Qué estás entendiendo por pedagogía crítica digital, que son tus categorías que estás mencionando? Y de qué se trata la violencia en los centros escolares, específicamente en el centro escolar. Me gustaría encontrar eso en el artículo. Y por otro lado, pues veo que ya vas muy avanzada, que tienes ya sistematizado la información. Otra cosa que te quiero preguntar es, ¿a ellos les hiciste entrevistas o qué fue cómo hiciste eso? Sí, hice entrevistas en profundidad, guiándome con algunas temáticas, lo diseñé previamente y ya, bueno, en el artículo viene estas preguntas, digamos, detonadoras que dan origen a la entrevista en profundidad. Ok. Bueno, pues por mi parte sería todo. Felicidades y pues adelante con esto, que me parece muy interesante tu trabajo. Gracias. Gracias. Ahora continuamos con la doctora Angélica Rico. Irma, pues muchas gracias. Muy interesante tu tema. A mí sí me gustaría que me explicara, justo siguiendo lo que nos comenta la doctora Estela, sí me gustaría que me definieras un poquito de qué cosa es la pedagogía crítica digital y también la victimización. Me suena, me salta mucho el decir que son victimizadas, bueno, que son victimizadas, por decirlo, son víctimas, hombres, mujeres, pero ¿desde qué sentido? Algún tipo de, ¿cómo tú ubicas esta victimización? Porque también dices que no es una cosa que se les digan ellas mismas víctimas, sino que hay otras personas que dicen que son víctimas, ¿no? Ahí me salta un poquito esta postura. Uh-huh. Para esto retomo la victimología precisamente para definir lo que es victimización, y desde la victimología se define la victimización como el hecho de haber sufrido algún tipo de delito, ¿sí? Y delito pues debe ser estipulado por la ley, ¿sí? No necesariamente dentro de la escuela, ¿sí? Entonces, eso es la victimización. Hay un proceso de victimización desde el momento en que la persona, pongamos un ejemplo, a lo mejor es asaltada, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta eso en su ámbito personal, en su ámbito académico, en su ámbito familiar, etcétera? Entonces, hay todo un proceso. Es eso después si la persona decide denunciarlo, cómo se van dando cada uno de estos pasos. Entonces, a eso me refiero con victimización, ¿sí? Que puede ser cualquiera de estos delitos que podemos ser sujetas o sujetos dentro de la vía pública y que tienen una repercusión muy importante dentro de lo académico y que pasa invisibilizado, ¿no? Y esto yo lo menciono porque, por ejemplo, hice alguna investigación en Ciudad Juárez, ¿no? Ciudad Juárez, una ciudad donde las estudiantes son constantemente
constantemente victimizadas, y obviamente ahí es más esta violencia de género, pero no necesariamente en la escuela, sino en las calles. Llegan a la universidad, tienen que seguir sus clases, y tienen que ir todos los días y pasar por el mismo lugar donde se las quisieron llevar, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas circunstancias afectan tanto que ellas pues tienen miedo de seguir yendo a la escuela, y luego más si es a las 7 de la mañana. Entonces, a eso me refiero con este proceso de victimización. Ahorita, por ejemplo, una de las entrevistadas me refiere esto precisamente. Ella vive violencia familiar, 2 hijas, tiene que pagar la universidad porque además es particular. Entonces, pero el maestro le está diciendo, me tienes que entregar tus trabajos ya. Su computadora se le descompuso y le exigen que haga sus trabajos en computadora, ¿no? Cuando a lo mejor lo importante no es la computadora, sino que ella se esfuerza por entregar los trabajos a mano, ¿no? Porque a mí me los sube en Classroom de esa forma, ¿no? Entonces, como este tipo de situaciones, a eso me refiero con victimización, y desde ese lugar estoy retomando la definición de victimización y el proceso de victimización. Uh-huh. Y la pedagogía crítica digital estoy entendiendo como estas herramientas que tenemos los docentes para utilizar en el ámbito académico, pero no solo como un relleno para realizar las actividades así de forma creativa, ¿no? Sino más bien como esta alternativa para enfrentar y solucionar problemáticas reales de los estudiantes, en este sentido, como este tipo de personas, ¿no? Que la tecnología sea como este medio para continuar sus estudios, y que también el docente lo vea desde esta forma, ¿no? Que no nada más pues para entretenernos sino como que tenga un significado más allá de lo tecnológico, ¿no? Que sea de verdad una vía, un mecanismo para que acerque al estudiante a este proyecto de vida que tiene, y que no se vea truncado por ese hecho victimizante que vivió previo. Muy bien, Irma. Pues muchas gracias por esta explicación, aunque es breve, muy sustanciosa. Creo que sabemos que la violencia tiene impactos subjetivos, físicos, fisiológicos, incluso de muchos tipos, ¿no? Y me parece muy interesante que busques visibilizar esta situación, estas condiciones en las que se pone a la víctima después de un hecho de esta clase, o que vive la víctima de manera cotidiana, como comentas, una violencia de género intrafamiliar, es muy importante, y sin embargo no se ve. Ahora, me parece muy bien también que estés trabajando con hombres. Creo que no sabemos también, igual que Estela, no sabemos bien cómo está tu proyecto. Quizás sí sería importante este acompañamiento, ¿no? No solamente la visibilización, sino que pudiera haber un acompañamiento, y no solamente pensar en esta perspectiva de género, o esta capacitación, esta formación en torno al género, no solamente para los estudiantes, sino principalmente para los docentes. Aquí es como muy importante porque, bueno, aquí lo que planteabas es que a veces los docentes no tienen este tipo de solidaridad con la víctima. No se dan cuenta de que es difícil, ¿no? Yo creo que como la salud mental siempre como que pasa desapercibida, ¿no? Si no es físico, si no es algo que vemos, pensamos que no existe o que no está afectando. Sin embargo, la subjetividad, la violencia, los efectos de la gente, el sentirse con miedo, el sentirse frustrada, el sentirse culpable, ¿no? La culpabilidad también es parte, o la negación misma, son parte de estos subjetividad que experimentan las mujeres o los hombres víctimas. Creo que hay muchísimo que hacer, o sea, es impresionante. Estás abriendo como una caja de Pandora, ¿no? Lo abres y después, ¿ahora qué haces? Cuando ya está abierto. Ahí creo que va a ser muy importante que se pueda continuar un proyecto de este tipo, ¿no? Que no solamente se abra, se visibiliza, sino que además pudiera ser un acompañamiento, generar estas reflexiones. A lo mejor no son formaciones así muy duras de capacitación o qué sé yo, sino principalmente sensibilizar tanto a docentes como a estudiantes en torno a estos temas. Y incluso creo yo
no sé si te referías en ese momento, en que a veces la misma víctima no la reconoce o no quiere darse cuenta que está sufriendo y está pasando por un proceso tan fuerte, ¿no? Irma, ¿sí querías comentar algo? Más bien me refería a la revictimización dentro de la institución, que el no darse cuenta a lo mejor de la propia institución de los docentes lleva a revictimizar a quien ya ha sido víctima, ¿no? En este sentido de, pues, no atender sus necesidades, si ya sabe cuál es la situación, y al contrario, ¿no? A lo mejor fomentar esto que usted mencionaba, la culpa, el sentirse mal, el señalarlo también dentro del grupo, ¿no? Tú no me has entregado tus actividades, ¿no? Súbelmelas a Classroom porque me los estás entregando a mano y no se entiende, ¿no? O sea, eso también sería parte de la revictimización. Claro, pues muy interesante, Irma, de verdad creo que es muy, muy bueno. A lo mejor para tu artículo, pues como decían, sí sería muy importante saber qué tanto ha beneficiado tu trabajo, si hay cambios, siempre es importante en este tipo de proyectos que son más que de investigación, veo yo de intervención escolar, ubicar algunas estrategias para medir impacto, ¿no? Aunque sea muy mínimo, que se sintieron acompañadas, que hubo un cambio en la relación con los docentes, que hubo un aspecto de solidaridad, a lo mejor de parte de los estudiantes, de sus compañeros y compañeras, qué sé yo, o sea, pudieras medir un poquito, decir que es importante visibilizar estos temas para conseguir algo más, ¿no? Sería un poquito, por ahí iría más bien mis recomendaciones y me gustaría muchísimo leerte, por supuesto, conocer un poquito más de estos casos, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Gracias, estimados comentaristas. A continuación, la estudiante Lourdes García Hernández, estudiante de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal, presentará el proyecto titulado La importancia del sector aeroespacial en nuestro día a día con un enfoque de género desde el ámbito educativo. Adelante. Lourdes no está aquí, Lourdes. No está Lourdes, ¿verdad? Ok, entonces continuamos. A continuación, la estudiante Zaira Janet Ávila Chaires, estudiante de la maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal, presentará el proyecto titulado Impacto de la Estrategia Didáctica para el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en Estudiantes de Licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal de Coacalco. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. Si me permiten, estoy transmitiendo la pantalla. Un segundito en lo que se visualiza. Ya está, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Muy buenas tardes. Pues bueno, les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad de participación, ya que, bueno, tomo esto, lo recupero como una oportunidad muy grande desde todos ustedes con la gran experiencia que tienen para aportar a esta investigación. Hoy en día, pues, nadie puede poner en duda que la necesidad de contar con maestros de amplia experiencia, de disposición y de habilidades que les puedan favorecer a todos nuestros estudiantes, pues es de gran relevancia.
En este proyecto, como ya ustedes lo pueden ver, estamos haciendo ya cambió, ¿no, verdad? No. Ok, bien. En cuanto a la presentación de esta investigación, una servidora, Zaida Janet Ávila Chaires, tiene como propósito indagar en las estrategias didácticas mismas que se necesita valorar o se pretende que se valore el hecho del empleo de estas mismas para medir el impacto que tienen al momento de desarrollar o incidir en el desarrollo de habilidades socioemocionales que están desarrollando los docentes en formación de la licenciatura en educación primaria, misma que se imparte en la Escuela Normal de Coacalco, ubicada en el municipio de Coacalco, Estado de México. Bien, para la determinación del tema, el nivel de impacto que se genera en las acciones estratégicas, así como el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales de los estudiantes, se requiere destacar o identificar la relevancia de esta práctica que influye positivamente en el estudiante, dado que en el análisis de los factores que se tomaron en cuenta se pudo identificar aspectos muy puntuales, como que les cuesta un trabajo expresar sus opiniones. En ocasiones prefieren evitar actividades en donde tengan que ver o que tengan que conocer o interactuar con gente distinta, gente nueva. También se ponen nerviosos o nerviosas al momento en el que un grupo de compañeros o personas en general se les pregunta o se les señala directamente en cuanto a participación o la resolución de una cuestión de dinámicas como debates, como discusiones, como preguntas argumentadas, en donde acostumbran a no participar de manera con iniciativa y aunque lo hagan, no hacen caso en cuanto a las retroalimentaciones. Y también suelen hablar tanto con miedo o en un tono bajo. Todas estas observaciones o aspectos que les comento de manera particular son lo que constituyen nuestros antecedentes y que tienen que ver con las experiencias de observación y en el acompañamiento de las jornadas de prácticas, que son en los primeros semestres las jornadas de observación, es decir, los chicos asisten a una escuela primaria asignada previamente a través de la gestión de la escuela y de la primaria a donde van a participar, y también en los niveles más elevados de los semestres en cuanto al progreso de su carrera, que ya son prácticas de intervención. También estos hallazgos o antecedentes se dan a conocer a través de los foros institucionales de prácticas que se llevan a cabo cada ciclo escolar, en donde todos nuestros estudiantes dan a conocer las experiencias que tuvieron a bien haber desarrollado. Entonces, principalmente los de primeros niveles asisten a las mesas de trabajo de los niveles más elevados de semestres, en donde sus compañeros, cuando son solo prácticas de observación, escuchan a los compañeros más grandes o más avanzados, en donde les explican, les dan a conocer, les socializan todas esas experiencias de práctica. También en la observación misma, durante las sesiones presenciales que se tienen con los chicos en clase, y a su vez en muchos de los cursos o en algunos de los que he podido recuperar experiencias integradoras de trabajo. Una de ellas es el portafolio de evidencias, en donde ellos analizan todo el trabajo desarrollado durante el curso y en específico dan a conocer todo este tipo de cuestiones, ¿no? que tienen como áreas de oportunidad o que las tienen como debilidades o como fortalezas, porque también hay personas que se destacan en cuanto al desempeño de su actividad. El propósito de esta investigación es incidir en la educación formal a través de necesidades e intereses de cada contexto, la modificación de arreglos en el contenido y la estructura del material de aprendizaje en caso de que se detecte que sea necesario, porque la implementación de dichas estrategias están quedando por debajo de la expectativa o bien no están cumpliendo con su objetivo. También la aproximación
propiamente inducida hacia sus aprendizajes como docentes en formación y el manejo directo de procedimientos que les permitan aprender con éxito y de manera autónoma. Principalmente se desea que se apliquen estas estrategias para el fortalecimiento de sus habilidades, en específico las que tienen que ver con lo socioemocional, el logro del bienestar, tanto como estudiantes, y yo los titulo, o bueno, así lo manejamos como docentes en formación, que puedan establecer relaciones constructivas y solidarias tanto de empatía como para la toma de decisiones y las actividades escolares. En este caso, ya como docentes practicantes o bien ya docentes en función, que puedan llevar a cabo con más certeza, con más asertividad y con todas estas habilidades socioemocionales el trabajo que requiere el ser un docente. Ok, para esta investigación, la fundamentación en cuanto a la delimitación del tema, la especificación de variables, los objetivos, se determinó que para variables independientes y dependientes tenemos que la intención es que se comprenda que el trabajo de investigación se destaquen las características y las propiedades de estos estudiantes, como ya lo mencioné, como docentes en formación y que se puedan tomar valoradas de manera específica. En el caso de las variables independientes, se tienen establecidas lo que son las estrategias didácticas, por separado especificando características, clasificación y evaluación, tanto de estrategias como de la didáctica con la que van a trabajar, con la que se va a trabajar en esta investigación, y como variables dependientes, las que coadyuven a la comprensión de este trabajo de investigación, que serían las habilidades socioemocionales, desde las habilidades del ser humano, lo socioemocional y en ambos casos su clasificación y su evaluación. El objetivo general y los objetivos en específico tenemos establecidos que sea el analizar el impacto de las estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los estudiantes de la licenciatura en educación primaria de la Escuela Normal de Coacalco mediante la indagación documental y de campo para reconocer su trascendencia en los procesos formativos. Como objetivo específico de la variable independiente o de las variables independientes que nos hablaban de las estrategias didácticas es conocer y clasificar las estrategias didácticas y su proceso de evaluación mediante la indagación documental. Y en el caso particular del objetivo de la variable dependiente es indagar en referentes teóricos en cuanto al concepto, las características y la clasificación de las habilidades socioemocionales. Principalmente las que hablan de comunicación, autorregulación, organización del tiempo y las comunicativas. En cuanto a las líneas de acción, pues se ha desarrollado un ejercicio de cronograma que va desde lo que es la carátula del proyecto, la carátula y todo el desarrollo de actividades detalladas delimitadas por título de la actividad y su temporalidad para el desarrollo hasta llegar a las conclusiones mismas de este proyecto. Están siendo agendadas o capituladas a través de la construcción del objeto de investigación, la construcción del marco referencial y teórico, que es en el proceso en el que estoy trabajando, el proceso metodológico, el procesamiento de datos, las conclusiones y sugerencias que se desarrollan de la investigación, así como, bueno, es que casi no se alcanza a ver, una disculpa, el perfeccionamiento y atención a los detalles que se puedan atender o que se tengan que desarrollar en el proyecto final. En cuanto a las conclusiones preliminares, hasta el momento, al desarrollar, evidenciar y compartir todas estas estrategias, se logra determinar en ciertos grados de valoración que las estrategias didácticas favorecen el desarrollo de habilidades socioemocionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel educativo superior, que las estrategias didácticas son solo una variable que interviene pero que no lo define ni el éxito ni el fracaso rotundo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera contundente, puesto que hay otras variables intervinientes
que pueden presentarse en la temporalidad en la que se aplique dicha estrategia. El proyecto está en construcción y que esta experiencia, en particular muy personal, ha sido y será enriquecedora y favorecerá mucho el aprendizaje y el desarrollo de mis funciones. Estas son las referencias o algunas de las que se han estado trabajando y por mi parte sería todo. Nada más me quedaría agradecerles muy respetuosamente el tiempo y la atención a esta participación y la retroalimentación que tengan a bien brindar para esta investigación. Agradecemos la presentación, Zaida, y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Estela Ángeles, adelante. Sí, muchas gracias. No estoy escuchando nada. Por tu presentación. Voy a necesitar un poco de retroalimentación primero yo, porque no tengo muy claro. No escucho nada. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, tu objetivo general es analizar el impacto de las estrategias didácticas en el desarrollo de habilidades socioemocionales en estudiantes de licenciatura de la Escuela Normal de Coacalco. O sea, tu población van a ser los estudiantes de la licenciatura. ¿Sí? ¿Esa es tu población? ¿Zaira? Zaide, si quieres, apaga mejor la diapositiva. A lo mejor. Es que creo que no nos está escuchando, Zaide. ¿Sí nos escuchas? ¿Zaida? ¿Es Zaida o Zaida, perdón? Zaida. Zaida, ¿sí nos escuchas? ¿Me escuchas? Creo que no nos escucha. No escucho nada. ¿Qué hacemos? Tal vez es que pudiera salir y volver a entrar. Si nos escuchas, Zaida, quizá puedas salir y entrar nuevamente. ¿Nos escuchas, Zaida? Prende tu micrófono, Zaida. Sí, ahora no te escuchamos nosotros. Sí, perdón, fueron los nervios de que no escuchaba yo nada. Okay. Muchas gracias por Perfecto. por Muy bien, Zaida, te preguntaba, entonces, ¿la población con la que vas a trabajar son los estudiantes de la Escuela Normal de Coacalco? Sí. Sí, ok. Dices que vas a hacer una indagación teórica, conceptual y de campo. ¿En qué consiste tu investigación de campo? En encuestas y guión de observación de las mismas prácticas. Es decir, ¿tu enfoque es cuantitativo? Sí, cuantitativo. Y no me queda claro cómo vas a cuantificar que haya habido un impacto. En cuanto a las experiencias de las prácticas en las que los chicos se desarrollan, es decir, de primer semestre hasta octavo semestre los chicos están teniendo jornadas de prácticas. De primero a tercer semestre son jornadas primero y segundo semestre son jornadas de observación y a partir del tercer semestre ya son jornadas de intervención, pero
controladas bajo cierta temporalidad, en cuanto a que los chicos van a solicitar a las docentes titulares solicitar contenidos de los que ellos puedan desarrollar algún plan de clase, y en lo sucesivo, a partir de séptimo y octavo, pero ya particularmente en octavo, ya están al 100% en prácticas de intervención. Entonces, en ese nivel en el que ellos estén presentándose a las prácticas es que se van a aplicar las encuestas, y en cuanto a la asignación de la comisión para poder ir a hacer observación de las mismas intervenciones de los chicos, es como se van a tomar en cuenta las evidencias para esta investigación. Okay. Zaida, fíjate que creo que aquí hay un problema metodológico, no queda claro ¿dónde van a medir el impacto? O sea, en los estudiantes o en las escuelas a donde van los estudiantes. No queda claro. Ok. Ajá, entonces, bueno, quizá tú como ya lo tienes tan trabajado, pues te queda claro, pero a la hora de exponerlo, a mí no me queda claro cuál es tu población, dónde vas a investigar, dónde vas a explorar. Número uno. Número dos, si tú vas a hablar sobre las experiencias de X población, entonces creo que una encuesta no es lo más adecuado. Cuando se habla de experiencias, hablamos de un enfoque cualitativo, y entonces tendríamos que hablar de entrevistas a profundidad o de otras metodologías de enfoque cualitativo. Okay. ¿No? Y si es enfoque cuantitativo, bueno, entonces no son las experiencias, es otra cosa, pero no me queda claro qué es, ¿no? Cuando tú me dices, voy a medir el impacto, entonces yo tengo que pensar, hay una situación, voy a aplicar algo a esa situación y voy a medir el impacto. O sea, tú me tienes que decir cómo estaba antes, luego aplico las estrategias, la capacitación, la formación en sus emociones, y después ya observo qué sucedió. ¿Me explico? Y este proceso yo no lo veo reflejado en tu presentación. Quizá es déjame decirlo así, a lo mejor es un problema de organización, ¿no? De que estructures más tu trabajo de investigación y digas, ¿qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? ¿No? ¿Cuál es tu pregunta? Yo no pude ver una pregunta de investigación, vi varios objetivos, vi propósitos, entonces todavía estás en una fase donde hace falta como organizar. Creo que esa sería la palabra, organizar, ¿sí? Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Zaida, ¿en qué semestre estás tú? Semestre con semestre nosotros cambiamos de nivel. He estado trabajando en niveles desde tercero hasta, bueno, más bien en todos, pero obviamente en diferentes generaciones. Y ahorita, por ejemplo, en particular estoy trabajando con chicos de primer semestre. No, preguntaba de maestría, tú, Zaida. Perdón, yo estoy en tercero. Muy bien, bueno. Sí, también me saltó un poquito esto también que comentaba Estela, sobre todo a nivel metodológico, porque yo primero pensé que estabas trabajando con los niños y niñas, ¿no? Porque hasta empezaste como a decirnos, bueno, es que a veces no hablan, a veces les da miedo, a veces se ponen temerosos, no participan. Entonces yo decía, bueno, ok, está hablando de estos procesos o estas habilidades socioemocionales que les faltan a los niños y niñas pequeños, ¿no? O sea, y aparte, bueno, muy chiquitos, de primaria. A mí me parecía interesante en ese momento. Ya después empezó a transformarse el proyecto en tu presentación a hablar de los docentes. Entonces, no está mal, ¿no? Aquí yo creo que incluso podrías pensar en dos poblaciones. O sea, podrías pensar en los niños, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan realmente los niños y niñas? ¿Cuáles son sus problemáticas, sus necesidades? ¿Qué es lo que está faltando? Porque
porque siendo muy honestas, a veces es algo que no se toma muy en cuenta, ¿no? No todos los docentes están preparados para este tipo de formación socioemocional, ¿no? Se quedan en lo cognitivo y lógicamente con 40 niños en un salón es muy complicado poner atención a esta situación. Y por otro lado, bueno, los docentes que son como practicantes, pienso yo, ellos a lo mejor sí tienen como esta posibilidad de acercarse un poquito más a otro tipo de estrategia. Entonces sería muy interesante que pudieras plantearlo desde ese sentido, como estas dos visiones, ¿no? Una, ir a ver niños, observar, incluso acompañar, o que ellos mismos vayan pensando en observaciones participantes o en observaciones directas, cuando están como en las prácticas y después cuando pueden intervenir, ahora sí, una vez viendo qué es lo que se necesita, entonces sí generar pedagogías, estrategias didácticas que pudieran permitir un mayor acercamiento a los niños y niñas, que pudieran expresarse un poquito más, no sé si me explico un poquito, me explico de esto que estoy diciendo. Por un lado, creo que falta mucho que tú decidas con quiénes estás trabajando. Si tu objetivo final o tu grupo objetivo es realmente generar estrategias para los niños y niñas, entonces sí tendrías que pensar en esas dos poblaciones, ¿no? Y en este sentido, si es así, si fuera el caso, yo te recomendaría que también trabajaras el tema de adultocentrismo, ¿no? No es fácil que tú digas, es que los niños no se expresan. Bueno. O no dicen lo que piensan. Pues claro que no, están en una escuela donde están con adultos, donde muy seguramente hay una jerarquía, donde no sabemos cuáles procesos traigan desde su casa, siguiendo al proyecto anterior, imagínate, ¿no? Problemas intrafamiliares, autoritarismo, en la escuela siempre hay esta disciplina que no permite un espacio como de confianza para explorar este tipo de situaciones más socioemocionales. Pero sí es interesante, creo yo, que lo plantees desde los docentes practicantes o estos jóvenes en formación, que son como estos practicantes que se vuelven más amigos de los niños, ¿no? Que pueden generar estrategias de juego. Bueno, yo lo recuerdo de las primarias, yo misma, ¿no? Que lo experimentamos, pues era la practicante, la que lloraba, la que se acercaba, la que jugaba contigo. Entonces es como un espacio bonito para que ellos puedan generar estrategias socioemocionales. Pero para eso creo que es muy importante que tú definas muy bien qué es lo que estás pensando, quién es tu grupo objetivo, con quiénes vas a trabajar, qué es lo que estás pretendiendo hacer en la intervención educativa, y a partir de eso, igual que la vez pasada, que lo que comenté con el proyecto anterior, pensar en incluso primero estrategias, y ahí sí es importante valorar, ¿no? A lo mejor no queremos decir evaluar, pero sí mirar qué tanto impacto tiene esta intervención en las escuelas. Y seguramente no solo son varios grupos, son de varias edades, a lo mejor se tiene que trabajar de manera diversa. Si trabajan con los primeros, con los segundos, con los cuartos, con los sextos, es completamente diferente, es un mundo diferente. Si te toca trabajar con cuartos, que te toca trabajar con sextos, que ya están a punto de salir de la primaria y que aparte ya pasaron este proceso, ya están como en la adolescencia, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que ya definas tu objetivo, tu grupo, y estoy completamente de acuerdo con la doctora Estela, de que tienes que ser muy enfoque mucho más cualitativo, más que cuantitativo de encuestas. Las encuestas no te van a decir nada de lo socioemocional, ¿no? De esta parte socioemocional, de esta socialización, de estas estrategias. Muy seguramente no va a haber esas posibilidades. Sin embargo, creo que sería así como preparas a los docentes, generan estrategias, lo llevan a las prácticas, en las prácticas con los niños, ven que realmente si está funcionando o no. Ahí creo que sería un proyecto muy interesante de intervención utilizando replicadores, utilizando estrategias, incluso aprovechando y mirando a los docentes, los jóvenes docentes, mirándolos como coinvestigadores, ¿no? No solamente te van a dar respuestas a ti, sino van a investigar contigo de lo que ocurre en las escuelas. Sí, muchas gracias. Solamente una disculpa, si quise decir entrevistas por encuestas, pero el instrumento va a ser las entrevistas.
Entrevistas En algunos casos así, entrevistas a profundidad. Sí, Ajá. y en algunos casos para lo que son los marcos de referencia, sí, algunas encuestas, porque hay ocasiones en las que también tenemos acercamientos con las maestras titulares de cómo valoraron el desempeño de nuestros estudiantes. Ah, claro. Y yo creo que sería muy bueno que fueran grupos focales, a lo mejor, donde puedes ubicar más, en menor tiempo, más experiencias, ¿no? Con los demás docentes. Y creo que con los jóvenes sí podrías, con los niños y niñas, que yo creo que sí no debes dejarlos fuera de estos procesos, sería muy interesante trabajar la parte de observación participante, ¿no? De observación, cómo reciben estas estrategias, cómo reciben estos docentes, cómo los miran, que sé que es muy diferente que al maestro titular van a recibir a estos docentes, que hasta los ven más jovencitos, ¿no? Para el juego y para todo otro tipo de relación. Muchas gracias, Aida. Y me parece que la doctora Estela quiere hacer. Adelante, doctora Estela. Un minuto. Coincido totalmente con Angélica. Creo que tú tienes ahí, los estudiantes de licenciatura están como en medio, ¿no? En el medio. Están los pequeños, las niñas, los niños, y a ti lo que te interesa es saber el impacto de estas estrategias, pero a través de los estudiantes de licenciatura. Y eso a mí me parece un poco problemático, estaba pensando, me parece problemático que interpretes a través de alguien que interpreta, ajá, pero puedes solucionarlo así como mencionó Angélica, o sea, puede ser una coinvestigación con los estudiantes siempre y cuando ellos comprendan exactamente cuál es el objetivo de la observación. Nada más eso. Y por otro lado, no hay que confundir las tareas con los objetivos. En tus objetivos, tú dices que tienes que indagar los referentes teóricos de los conceptos. Ese no es un objetivo, esta es una tarea que se hace en el desarrollo, en el proceso de la investigación, ¿no? Y bueno, pues nada más eso, quería hacer esas dos acotaciones. Gracias. Muchas gracias. Gracias, estimadas comentaristas. A continuación, retomamos la participación de la estudiante Lourdes García Hernández, que es estudiante de la Maestría en Ambiente, Sistemas y Gestión de la Educación Multimodal, que presentará el proyecto titulado La importancia del sector aeroespacial en nuestro día a día con un enfoque de género desde el ámbito educativo. Hola, Adelante, muy buenas tardes a todas y a todos. Discúlpenme, pero estaba siguiendo otra participación en YouTube y pensé que era esa. No había visto la liga. Discúlpenme, estaba esperando mi participación en YouTube. Y estoy teniendo problemas de conexión, entonces espero que no se me desconecte porque me prestaron una computadora y estaba tratando de presentar mi presentación, pero no sé por qué no me deja, porque no es mi computadora. Entonces, lo estoy intentando, pero... Compañera Lulu, si quieres compartirme tu trabajo, bueno. el grupo, y yo la transmito mientras tú la expones. Sale. Es que te digo que, a ver, ¿dónde está? Dios mío. Ahí estoy otra vez, discúlpenme. No sé si ya te llegó, Janet. No. Bueno, hay problemas y se las voy platicando porque lo escribí. O esperamos. Es que me da pena el tiempo. ¿Sí me escuchan? Pues, por mí podemos esperar un par de minutos, porque si de por sí es como muy rápida la presentación, no tener un apoyo visual
por lo menos para mí, pues me ayuda mucho tener algo ahí visual para leer. Ok, sí. Y Ya en lo un estoy mandando otra vez, Janet. Ahí va. Ay, Dios mío. ¿Por qué no se manda? Si quieres, me la puedes enviar también a mí, en una de esas, a cualquiera que le llegue primero. A ver, ¿me pasan sus correos? Oye, estoy acá te lo estoy poniendo en el chat. Estoy otra vez, discúlpenme. Si tienes nuestros correos, te los compartimos en el chat. Pero no sé Me si acaba de tienes ese. escribir por WhatsApp Janet, a ver si le escribo por aquí. Pero Ok. sí, es que se me borró el chat porque me sacó de la llamada. PowerPoint. Dios mío. A ver si de mi celular. ¿Ya pudiste enviarlo a mi correo? Aquí No, están en el chat, están varios correos. sí, ahí voy. Sí. Y a ver a quién le... A ver. ¿Por qué pasa esto? No te preocupes mucho, Lourdes. No te estreses. O si quieres, ya puedes Así pasa empezar. aquí. Así pasa aquí. Intenta mandarlo nada más. Sí, pero es que como esta no es mi computadora, me da, perdón, es que de verdad estaba todo listo en mi computadora y Esto dio calor, tío. Recuerda que esto es como la ley de Murphy. no sé por qué pasa esto. Ay, de Murphy. Y luego, ¿qué? Y en el WhatsApp, Lourdes. Dios mío. Perdón, es que no me deja encontrar mi presentación aquí. Y, bueno, yo me adapto, ¿eh? Si la doctora Angélica y los demás están de acuerdo en que empieces así, me adapto. ¿Tú sí tienes tu presentación, Lourdes? Pues ¿Tú sí ves? es que yo lo escribí para seguir mi presentación, pero lo imprimí, pues, pero no como mi computadora.
Hay problema que lo lea y se las envíe. Y ahorita a ver si me están tratando de arreglar mi computadora, entonces. A lo mejor nos llega. Pues si quieres empezar, Lourdes, por mí también está bien. Nada más vamos lentos con los objetivos y Ok. planteamiento, un poquito del contexto, Sí. ¿no? Buenas tardes, mi nombre es Lourdes García Hernández, estoy estudiando la maestría en Ambientes y Sistemas y Gestión en la Educación Multimodal en el tercer semestre. El título de mi proyecto es La importancia del sector aeroespacial en nuestro día a día con un enfoque de género desde el ámbito educativo. La razón por la cual me interesó este tema se debe a que anteriormente yo trabajé en la Agencia Espacial Mexicana y ahí pude visibilizar la poca participación de las mujeres en el sector aeroespacial. Y me pregunté, ¿por qué pasaba esto? Estuve estudiando algunas cosas y me topé con un estudio publicado por Microsoft en donde mostraba que solo el 11% de las astronautas son mujeres, de las 565, de la población astronauta, que no es mucha, pero son 565, en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, áreas o carreras STEM, por las siglas en inglés, representa solamente el 28.8% de mujeres. Y en fuerza laboral, en carreras aeroespacial, solo el 20%. Estos datos son un claro indicador de que falta visibilizar más el trabajo de las mujeres y seguir impulsando a que más niñas se integren a laborar en el sector espacial. En mi proyecto, en la presentación, lo que ponía es cómo iba a desarrollar mi proyecto, que estaba, primero voy a hablar de los antecedentes de la carrera espacial, que estamos hablando de la unión entre la Unión Soviética, Unión Soviética y Estados Unidos, cómo es que empieza la carrera aeroespacial y cómo México se ve involucrado en esta carrera, ¿no? En México nos vemos involucrados desde la cohetería. En México fuimos expertos en cohetes y dentro de la generación de cohetes estaba solamente una mujer que pues es en el norte del país donde la cohetería tiene su auge. Posteriormente, pues se acaban el presupuesto y el interés por parte de México, porque hay otros, pero el tema de la ciencia y tecnología aeroespacial sigue creciendo, dado que está a la par de la Guerra Fría en ese contexto internacional, en el que tenemos a la Guerra Fría dos superpotencias que están hablando de atacarse, pasando después de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente la guerra aeroespacial, que es parte de la tercera de la Guerra Fría, se culmina con el Sputnik el 4 de octubre de 1962, ¿no? Entonces, ahí las potencias dicen que pues algo está pasando en nuestro país y hay que ser parte. Y mi pregunta ahí fue, ¿qué pasa con las mujeres? ¿No? Entonces, el objetivo de este trabajo es entender por qué las niñas dejan de ser parte de la carrera del sector espacial y la propuesta es a través de un modelo de intervención de política pública educativa en el que se impulse a más niñas a ser parte de estas carreras, ¿no? Como les mencionaba en el documento publicado por Microsoft, las niñas, lo que se menciona aquí, que es lo que me interesó, es que las niñas comienzan a perder interés en los temas a partir de los 11 años. Entonces, lo que yo estuve investigando, lo poco que estuve investigando, lo que he estado viendo es que a partir de los 11 años es cuando las niñas entran en la preadolescencia. Entonces, hay un sesgo de género totalmente, porque incluso hay un video que traía en la presentación en el que hacen alusión a cómo corren las niñas previo a 11 años y se ve a las niñas corriendo rápidamente y les preguntan, ¿cómo corren las niñas? Y corren rápidamente y como si se cortara el tiempo a partir de los 12 años que empiezan con todos los estigmas de belleza y de cómo vestirse, que es transversal el tema de la feminidad, es que las niñas empiecen a correr de una manera como más coqueta,
no sé cómo, es que en el video era más representativo, pero es como más coqueta, como hay que ser más, como que la debilidad se va atrás y entonces el tema de matemáticas e ingeniería se va para atrás y ellas empiezan a resaltar más los labiales, las revistas, a ser parte, no me metí tanto a redes sociales, pero seguramente en temas de redes sociales, la femenina entre los 10 a los 11, 12 años se corta tajantemente. Entonces, la hipótesis que yo propongo dentro de mi trabajo es que no, dado que comencé como en el objetivo, es que hay menor presencia femenina en este sector que generalmente es masculino, por tal razón, las niñas no ven a quién seguir en el sector aeroespacial. Yo me quiero enfocar principalmente en la creación de la Agencia Espacial Mexicana, que es desde hace 10 años, perdón, que es su creación, y cómo, a pesar de que dentro de la Agencia Espacial Mexicana hay una mayor participación de mujeres, dentro de las publicaciones del sector espacial, las mujeres en México no hay una presencia, no conocemos a mujeres que estén siendo voceras del sector aeroespacial en México. La manera en la que yo quiero ver cómo sí impacta el tema de presencia de mujeres en el sector aeroespacial es, hay un proyecto en UNOSA, que es la UNOSA, aquí lo tenía, es la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior. Tiene un proyecto que se llama Generación Espacial, en donde niños, adolescentes, presentan proyectos y son parte como de Naciones Unidas, pero menores de 25 años, que presentan proyectos o se meten a proyectos para lanzar cohetes al espacio, y hay mucha participación de niñas o jóvenes, más bien jóvenes. Entonces, como es una población muy acotada, porque alrededor son como 100, 200 jóvenes que participan ahí, la mitad son mujeres, me gustaría entrevistarlas a ellas a través de un Google Forms para entender cómo es que ellas se interesaron para participar en el sector espacial. Entonces, mi población es muy pequeña, pero justo me quiero enfocar es en qué momento ellas continúan y hacer un cruce en lo que presenta Microsoft, porque lamentablemente tampoco es que haya mucha información de en qué momento las niñas pierden el interés. Estuve buscando en Google Scholar y en las herramientas que hemos visto a lo largo de la carrera, bueno, a lo largo de la maestría, pero hay muy poco de lo que se ha escrito sobre la participación de niñas. Ahora se habla más de la participación de mujeres, porque hay una agenda de política pública en el que ya se está tomando en cuenta a las mujeres que ya están, que tienen una trayectoria invisible, pero muy poco sobre qué las impulsó, ¿no? O sea, muchas veces, mi papá era físico, mi papá era esto. Entonces, quizá ahí no lo he visto también, pero no sé si un tema de clase, un tema de accesibilidad tenga que ver, que seguramente sí, porque es una carrera que si bien tenemos el tema de género, que son los niños los que tienen más acceso, que sueñan con ser astronautas o que con ser pues los cohetes, ¿no? Y los legos que están involucrados, y a la vez, pero me interesa ver la participación de las mujeres jóvenes que ya están y que son menores de 25 años, para con base en eso hacer una propuesta de política pública educativa, a lo mejor no tan extensa, de cómo es importante impulsar la participación de más niñas en el sector de ciencia, tecnología e ingeniería para el tema educativo en México, ¿no? Pues eso básicamente sería. Gracias, agradecemos tu participación. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctora Estela Ángeles, por favor. Gracias. Gracias, Lourdes. Lo solucionaste bien, fue claro. Muy claro tu exposición. Entonces, ¿a ti te interesa la participación de las niñas en el ámbito o en el campo aeronáutico? Y en sí, aeroespacial.
Aeroespacial, perdón. Porque el aeronáutico es el de los aviones y no. Ya, ok, gracias por la precisión. Aeronáutico. Y bueno, aeroespacial, Espacial. perdón. Ajá. Sirve que me haces otra precisión, por favor. ¿A qué te refieres con cohetería? Los cohetes, literal, cuando la Segunda Guerra Mundial está por culminar y ya empieza la Guerra Fría, es que es un poco de historia, los estadounidenses y los soviéticos buscan como robarse a los ingenieros alemanes, porque el cohete A3, que es el de precisión durante la guerra, literal era un cohete. Entonces México, al ver eso, o sea, la participación de México dentro de la cohetería es eso, o sea, los cohetes que lanzan y que caen. Entonces México sí empezó, y de hecho en México lo que he estado investigando es que nosotros somos muy buenos en pirotecnia, justo porque tenemos un antecedente de cohetería. Entonces, en México, la pirotecnia, que más allá del Estado de México, en Irapuato hay una empresa que se dedica a pirotecnia y que ha hecho la cohetería para, para Juegos Panamericanos, incluso como, no me acuerdo, pero para otras cosas de deporte, porque, pues sí, México, pues tiene antecedentes muy buenos de cohetería, pero se dejó de hacer. Muy bien, gracias. Bueno, pues me gusta mucho, Lourdes, tu trabajo. Me queda claro qué vas a hacer, me queda claro que te interesa la participación de las mujeres. Me gusta mucho que hagas esta separación. Estamos hablando de mujeres, también podemos hablar de niñas o mujeres jóvenes de 25. O sea, creo que tienes como muy claro por dónde te vas a ir. Yo nada más te haría dos comentarios. El primero es que en tu trabajo me expliques cuál es la característica principal, la específica de este ámbito aeroespacial donde no participan las mujeres, ¿no? Porque si tú me hablas de que hay poca participación de mujeres en este ámbito, en este campo de la ciencia, pues dime en cuál campo de la ciencia no hay poca participación de las mujeres, ¿no? O sea, dime. Entonces, me gustaría encontrar una justificación de por qué específicamente este campo aeroespacial. Y mi segunda solicitud sería que yo te invitaría a que en lugar de enviar un cuestionario de estos de Google Forms, hagas entrevistas presenciales, ¿no? Ya ahora precisamente con lo que estamos haciendo ahorita lo puedes hacer así, ¿no? Pero que lo hagas de manera presencial. Creo que eso sería mucho más rico, te va a dar oportunidad de indagar o quizás mucho del trabajo el trabajo de campo a veces te da información que tú no estabas considerando. Entonces, si tú envías un formulario, estás como acotando. Y una entrevista a profundidad te da más oportunidad de explorar otros temas que quizá tú no hayas considerado y que sería importante incluir en tu trabajo final. Ok. ¿No? Y bueno, eso sería todo. Te felicito. Justamente hay por ahí un video de una mujer que fue al espacio, lo cual me lleva a otro punto. Es una mujer que está en un video, es de una revista de estas que son dirigidas hacia el sector femenino, ¿no? Y entonces ella se fue al espacio y le están dando un premio y ella explica, ¿no? Cuando yo llegué a este lugar, lo primero que me dijeron es, tú le estás robando ese lugar a un hombre. Y entonces ella dice, ¿saben qué? Yo no le estoy robando un lugar que siempre fue mío, ¿no? Se me hace una mujer muy situada, o sea, que sabe cuál es la problemática en específico de las mujeres en ese ámbito, ¿no? Y también es una mujer que si tú la ves, no es que, o sea, digamos que está vestida con lo que conocemos como un estereotipo de femenino,
¿no? Entonces, cuando tú hablabas, que me parece muy interesante el dato de Microsoft, de verdad que sí, me gustaría como explorarlo más, de cómo a cierta edad las niñas empiezan con con estas actitudes que socialmente pensamos que son más femeninos que masculinos, ¿no? O sea, pero si fuera así, o sea, si hubiera características específicas de las mujeres, ¿esto se contrapone con un pensamiento científico y de ciencia? ¿No? O sea, un poco para que o sea, como para pensar y reflexionar, o sea, que tenemos que elegir, o sea, hay que elegir entre, o sea, me vuelvo lo que conocemos socialmente, repito, como lo masculino para poder ser científica. Y bueno, eso sería nada más mis comentarios. Felicidades y bueno, pues que siga adelante con este proyecto. Gracias. A continuación, la doctora Angélica Rico. Gracias, Lourdes. Muy interesante, me gustó mucho también, me gusta mucho el tema. Primero te quiero preguntar, ¿cuál es tu formación, Lourdes? Yo estudié Ciencia Política y Administración. Ah, mira, yo pensaba que eras ingeniera, ¿no? O sea, no, justo me encantó. Ajá. Me interesó mucho este tema porque como trabajé en la Agencia Espacial Mexicana me di cuenta de que tenemos muy errada nuestra concepción de lo que es trabajar para el sector aeroespacial, ¿no? Entonces, que todas las disciplinas caben desde el derecho espacial, administración de proyectos, ingenierías, incluso en algún momento trabajé con una chica que se dedica a hacer ropa, toda la ropa deportiva viene probada en el espacio, entonces las telas, ¿no? Del diseño textil, que también está involucrado para hacer los trajes espaciales, como que todas las disciplinas caben, entonces mi pregunta iba enfocada en por qué si es multidisciplinario el sector aeroespacial, ¿por qué no estamos viendo una participación mayoritaria? Y respondiéndole a la doctora Estela, pues porque no estamos en la toma de decisiones, esa es la realidad, que seguimos estando como en la operación, pero no en la toma de decisiones, ¿no? Entonces justo por eso, una de mis propuestas, acabando esto, es armar una política pública que eventualmente dentro del tema educativo sean las niñas las que se posicionen, o sea, sean una generación a futuro que sean las que metan en la agenda y sean las que tomen las decisiones. Muy bien, Lourdes, pues tienes que ser parte de esa toma de decisiones, ¿no? Y proyectos como estos son los que tienen que dar espacio para esto. Me gusta mucho y bueno, de acuerdo con Estela completamente, en el sentido de que son roles y estereotipos, ¿no? Nos han hecho creer que las mujeres somos buenas para las sociales y los hombres son buenos para las matemáticas. Cuando en la realidad nos hemos dado cuenta que en las primarias no es así, ¿no? Ni en la secundaria, es más quienes terminan la licenciatura, en el propio Instituto Rosario Castellanos tenemos, creo que es el 60% somos mujeres, ¿no? Estudiantes y muchos, y creo que más docentes, ¿no? Creo que somos más de muchas mujeres. Sin embargo, esta idea de que la ciencia va negada con lo femenino y que a nosotros nos interesa más lo social, aunque también creo que es muy importante esta revisión que tú puedes hacer, abrirlo un poquito más, sobre todo para el principio, para el antecedente, ¿no? Para la crítica. Son las ciencias en general, las matemáticas, la física, la química. Está terrible, ¿no? Es terrible el programa educativo. A mí me sorprende mucho que en la secundaria, yo me acuerdo que yo desde el primer año, y no sé, yo creo que ustedes también, no sé, teníamos física, química y biología los 3 años. Ahora ya en primero tienen biología, en segundo tienen física y en tercero química. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué negarle esta posibilidad de la ciencia a la población, no solamente a las niñas, sino también a los niños? No hay como un impulso para las ciencias exactas, para las ciencias duras, pero tampoco tenemos historia,
¿no? Ya la historia la están quitando del programa social. O sea, se dan cuenta, hay una currícula que no está permitiendo que los niños y niñas se acerquen a la investigación, sea de ciencias sociales, de ciencias naturales, sea de física, de ciencias exactas. No hay esta idea de que aprendan, se quiere que aprender y se quiere formar, ahí sí una crítica al neoliberalismo, ¿no? Se quiere formar gente que nada más sean técnicos, tú lo dijiste muy bien, operadores, no que vayan a donde se decide. ¿Quiénes son los que deciden? Ni siquiera son mexicanos hombres, ¿no? Normalmente son extranjeros que vienen a ocupar los puestos de poder y los que dirigen todo esto. Y nada más nosotros somos técnicos, nos ubican en la mano de obra especializada para ser los técnicos. Esas son las cosas que tenemos que debatir, y tenemos que debatirlo en el CONACYT, y se tiene que debatir en todos lados, en la Secretaría, en la SECTEI, también se tiene que ver de qué manera fomentamos la investigación, y te digo, investigación también en esta parte aeroespacial, ¿no? De las niñas, de los jóvenes, ubicar, que estoy de acuerdo completamente con Estela en el sentido de que vayas mejor a entrevistas semidirigidas al menos, o a profundidad, con estas personas que ya pasaron ese proceso, pero también con las que están en medio, ¿no? Y quizá con las que están en la primaria, las niñas, porque en la primaria, claro que muchas soñamos con ser astronautas, a mí me encantaba la idea de ser astronauta, ¿no? Me fui como periodista, pero yo quería hacer de todo. O sea, me encantaba la física, pero bueno, me jaló más la parte social, ¿no? Ya sabes. Pero no es muy diferente cuando decides a cuando te obligan. Cuando tienes que decir porque no hay las posibilidades, porque no conoces que hay este tipo de proyectos, porque no sabes a dónde acudir, porque no tienes, a lo mejor en tu familia no hay alguien que te pueda apoyar, también como tú dices, muchas veces a lo mejor nos vamos a encontrar con que muchas de las chicas que están haciendo este tipo de trabajo puedan ser, como son hijas de físicos, ¿no? O son hijas de personas que están enfocadas en estas áreas. Ahí vamos a ubicar de alguna manera también cuál es la trayectoria de vida. ¿Cuál es esta trayectoria? Yo creo que son estas historias a profundidad, historias de vida. Creo que serán muy interesantes para saber cómo empiezan, qué retos tuvieron que pasar, quién les decía que sí, quién les decía que no, quién los impulsó o quiénes las impulsaron. En muchos aspectos yo creo que sí hay que pensar cuáles son estas trayectorias de vida, porque esto es lo que permite ubicar a otras personas que conozcamos estos espacios, ¿no? Que conozcamos estas historias de vida. Y más que, como decía el Google, este formulario es bonito para saber, incluso nada más sería como un sondeo para que tú ubiques dónde están tus informantes claves, por decirles de alguna manera. Yo prefiero hablar de sujetos colaboradores de investigación, ¿no? Más que de informantes claves, pero a lo mejor un prediagnóstico y decir, bueno, ¿te interesaría participar en un proyecto de investigación más a profundidad? Y ahí van a salir las personas que quizá te puedan contar su historia de vida. Créeme que va a ser súper interesante conocer todo lo que tuvieron que recorrer para esto. Y incluso tal vez también por ahí ubicar también a algunos hombres, ¿no? Para ver que tampoco les queda fácil a los hombres este trayecto de vida y de acceso a la ciencia. Ay, me encantó tu trabajo y bueno, creo que los videos que tú ves de estereotipos y roles sí es parte interesante, ¿no? Aunque yo creo que no hay que desgastar mucho en ese momento, en ese espacio. ¿Por qué? Porque hay muchas investigaciones en torno a los estereotipos, a las comunicaciones, que abordan mucho esta idea de qué profesiones son para hombres y qué profesiones son para mujeres, ¿no? Sí. Pero enfocarte mucho más en la ciencia, y sí te sugeriría como ampliarlo un poquito más, toda la ciencia en general, la tecnología, el tener acceso, digo, pensando en comunicación, incluso las productoras o las cineastas, a ellas no las dejan ser productoras porque tienen que jalar cables y no tienen fuerza, ¿no? Entonces ellas ahí tienen que quedarse como, no sé, como escenógrafas, como casting, o sea, siempre como que te ponen esos estigmas que no te permiten avanzar como quisieras, ¿no? Entonces, por ahí creo que hay mucho que hacer en tu tema, y bueno, felicidades, muy, muy interesante.
Gracias. Gracias, doctora. Agradecemos la presentación de las estudiantes, así como la participación de las comentaristas y su asistencia a este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, en el cual se están presentando 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes que serán retroalimentados por 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser.